dos personas exactamente iguales, porque no existen dos individuos, aparte de los gemelos idénticos que tengan la misma secuencia de ADN en todo su genoma. Todas las personas tienen dos copias de casi todos los genes, una copia de la madre y otra del padre. Nuestras características fisiológicas y morfológicas son transmitidas a través de la herencia de nuestros descendientes, que es donde podemos determinar el origen de las semejanzas entre miembros de una familia. En el interior de toda célula existen unos corpúsculos filamentosos sumamente importantes en el proceso de la herencia. Estos corpúsculos, llamados cromosomas, son los portadores de las minúsculas estructuras que conocemos como genes. La información sobre el tamaño, color, el funcionamiento de los sentidos se encuentran depositados en los genes, en los cuales está la información que permite a un ser vivo realizar todas las funciones biológicas. Una molécula de ADN individual está organizada por estas unidades de información que controlan las actividades de las células y la transmisión a sus descendientes. Cuando una célula se divide, la información contenida en el ADN se debe copiar fielmente y las réplicas son transmitidas a cada célula hija mediante una serie de etapas coreografiadas con precisión. Pero ¿qué pasa cuando nuestro organismo no puede obtener los genes que permiten su correcto funcionamiento? ¿Cómo ocurren estas fallas anómalas? Entre las fallas que pueden ocurrir se encuentra la falta de disyunción meiótica, que es la anomalía en la que nos enfocaremos en este video. Pero antes, ¿qué es la meiosis? La meiosis es la división celular que permite la reproducción sexual. Comprende dos divisiones sucesivas, una primera división meiótica, que es una división reduccional, ya que de una célula madre diploide se obtienen dos células hijas haploides. Es una división celular que reduce el número de cromosomas. Los gametos o las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides, son células haploides. Así pues, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. La meiosis es un proceso de vital importancia para llevar a cabo el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. La falta de disyunción meiótica ocurre cuando los cromosomas homólogos no se separan durante la meiosis. Es posible que los cromosomas homólogos no se separen durante la meiosis 1 o que las cromátidas hermanas no se separen durante la meiosis 2. Cuando cualquiera de esas situaciones se presenta, se forman gametos que contienen una cantidad anormal de cromosomas, ya sea un cromosoma adicional o uno faltante. Si uno de estos gametos se fusiona con un gameto normal, se formará un cigoto con una cantidad anormal de cromosomas, y esto tiene consecuencias graves. En la mayor parte de los casos, el cigoto se convierte en un embrión anormal, que muere en algún momento entre la concepción y el nacimiento. Sin embargo, existe la aneuploidía, que es cuando este cigoto se desarrolla hasta convertirse en un lactante, cuyas células tienen un número anormal de cromosomas. El efecto de este depende de los cromosomas que se encuentren afectados. Las consecuencias de la aneuploidía surgen a partir de la deficiencia o exceso del número de cromosomas en una célula o en el organismo, produciéndose así las monosomías, trisomías, tetrasomías y pentasomías. La monosomía designa un tipo específico de aneuploidía, es decir, una célula que no tiene un número normal de cromosomas como resultado de una mutación. En condiciones normales, los cromosomas tienen un número par. En el marco de una monosomía, un cromosoma no aparece, lo que provoca que un par cromosómico tiene solo un cromosoma. Esta malformación cromosómica, que provoca enfermedades como el síndrome de Turner, un cigoto que solo tiene un cromosoma X y no tiene un segundo cromosoma sexual, que se desarrolla en una hembra, provocando este síndrome donde el desarrollo genital se detiene en el estado juvenil. Los ovarios no se desarrollan y la estructura corporal presenta anormalidades leves. Entre las características físicas que los representan podemos mencionar baja estatura, pliegues en el cuello que van desde la parte superior de los hombros hasta los lados del cuello,
baja ubicación de las orejas, manos y pies inflamados. En las trisomías, la reproducción de los cromosomas presenta una configuración ciertamente irregular. Esto se debe a que se generan 3 copias de alguno de los cromosomas y en ciertas zonas solo 2 cromosomas del trío de homólogos consiguen desarrollar la sinapsis dentro de la primera división meiótica. De este modo, la meiosis produce gametos con una composición cromosómica de 47 cromosomas, que puede perpetuar la situación trisómica. Produce enfermedades como síndrome de Down, que es la presencia de una copia adicional del material genético en el cromosoma 21, que presenta características como grados variables de daño mental, alteraciones en determinados rasgos corporales, cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma almendrada rasgados hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tiende a salirse de la boca, manchas blancas diminutas en el iris del ojo, manos y pies pequeños. Otra de las enfermedades es el síndrome de Klinefelter, producido en un varón por un cromosoma X adicional que se caracteriza por retraso mental, desarrollo deficiente de los genitales y características físicas femeninas, como crecimiento mamario. Está también el caso cuando un cigoto con cromosoma Y adicional, XYY, se convierte en un varón con características físicas normales, con probabilidad de ser más alto que el promedio. Existe una hipótesis no comprobada que afirma que los varones que presentan esta condición tienden a presentar un comportamiento más agresivo que los varones XY. Para concluir, la falta de disyunción meiótica ocurre cuando los cromosomas no se separan durante la meiosis. Si la falta de separación tiene lugar durante la primera división meiótica, se le llama falta de disyunción primaria, donde todas las células haploides poseen una cantidad anormal de cromosomas. Si la falta de disyunción ocurre durante la segunda división meiótica, se le denomina falta de disyunción secundaria, donde solo se afectan 2 de las 4 células haploides.